escuchó un video que dice que no pueden usar los teléfonos, úsenlos. Mándenle videos a la gente que no vino y díganle que son mejores personas que ellos. Que son capaces un día del niño de venir a abandonar a sus hijos por venir a estar aquí. Vamos a hablar de estar con nosotros. Voy a usar un cuento que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estar con nosotros. Aprovechando que es el Día del Niño. El cuento dice que un día un cuadrado se enamoró de un círculo, de una redondela. Y fruto de ese encuentro y de ese amor nació un triángulo, que era el hijo. La familia era un poco conflictiva porque el cuadrado molestaba al círculo, que era mucho más suave. Y claro, cuando salían a pasear estaban un poco complejados porque dos grandes personalidades como el cuadrado y el círculo tenían de hijo, les había salido de hijo un triángulo. El triángulo, cansado de ser víctima de estos padres que no le daban valor, y a partir de eso, acomplejado de mostrarse que era un triángulo en el mundo, un día decide no escuchar más lo que le decían, cerrar los ojos y empezar a mirarse. Nada cambió. Seguía siendo un triángulo, pero cambió algo que él sentía. Empezó a darse cuenta que él, aunque el mundo lo veía como un triángulo, él era una pirámide. Era más grande que eso. Cuando él descubre que es una pirámide, vuelve a mirar a sus padres y se da cuenta que el papá no era un cuadrado, era un cubo. Y que su mamá no era un círculo, era una esfera. Cuando nos detenemos a mirarnos profundamente dentro de nosotros, nos damos cuenta que somos mucho más de lo que habíamos creído que somos. Y eso va generando un impacto en nuestra mirada. Porque nos damos cuenta que esa persona que era insoportable, había mucho más que eso insoportable de la persona. Es decir, cuando me conozco más, puedo conocer mejor al otro. No se trata de conocer solo su personalidad, sino de animarnos a ver lo que estos ojos no ven, pero el corazón siente. Pero antes hay que hacerlo con nosotros. La idea de este encuentro, de este nombre y de esto que vamos a conversar hoy, tiene esa referencia, porque creo que venimos de 2 años, venimos de una vida, pero venimos de 2 años en los que a todos, más allá de lo que nos haya pasado, nos dimos cuenta que quizás no nos conocíamos tanto, ¿no? La convivencia con nosotros, por eso Netflix creció tanto. Buscábamos distraernos un poco, no podíamos estar tan quietos y sin hacer nada. Entonces, esa búsqueda que siento, por ejemplo, hasta hace 2 años, mucha gente me decía, Julio, qué lindo lo que dices, como si yo hablara de entretenimiento. Y lo que cambió es que ahora me dicen, Julio, qué útil lo que dices. Porque en el fondo todos nos dimos cuenta que no estábamos de alguna manera, en algún aspecto o en muchos, teniendo la vida que sentimos propia. Estábamos como incómodos con nuestra vida, aun cuando las cosas estén bien, aun cuando estemos sanos, tenemos gente que nos quiera, aun cuando todo por fuera parece estar bien, todavía en nosotros quedaba eso que se siente como vacío, pero en realidad esa sensación es esa ausencia, ese no estar viviendo en nosotros, ¿no? Es como que creemos que estamos vivos porque tenemos raciocinio, movemos el cuerpo, tomamos decisiones, pero al final la vida que construimos no está basada en nosotros, sino de alguna manera hemos ido basando nuestra vida en ciertas condiciones, algunas veces muy básicas, que es complaciendo a los otros, a veces no tan básicas, pero ciertamente maduras para el mundo, que es según la edad que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando siento hacer algo que en lo comunitario no corresponde con la edad? Y uno se lo guarda. Pero de pronto, o viene la pandemia, o vienen los 50 años que acabo de cumplir. Y suele revelarse eso, ¿no? Es decir, la edad o el tiempo suele de alguna manera empujarnos a que nosotros empecemos a ser más honestos con nosotros mismos. Así es que, si tienen la edad,
seguramente están viviendo esa experiencia. Si no tienen la edad, aprovechen para que cuando llegue la edad ya se sientan ustedes mismos. Si de algo nos vamos a arrepentir cuando miremos hacia atrás en el tiempo, y esto seguramente si tienen ancianos en la familia y conversan con ellos, es posible que les comenten esto, que no se arrepienten de lo que compraron, no compraron, dónde fueron, dónde pasearon, si vendieron la casa o no. Al final, especialmente en los últimos días, nos arrepentimos cuando miramos hacia atrás y vemos que la vida que hemos vivido no se parece a lo que nosotros queremos, sentimos propio. Hoy les voy a ir leyendo algunas historias. Estas son reflexiones que fui escribiendo durante estos 2 años. Son para mí, pero al ser para mí, y creo yo, funciona para todos porque al final a todos nos pasa más o menos lo mismo. Yo creo que en algún punto todos estamos más o menos abandonados. Algunos muy abandonados, otros con la sensación de que no están viviendo completamente su vida, ¿no? Pero ahí nos anotamos todos. Y digo, aún recuerdo la sensación de libertad el día que sentí, el día que me di cuenta que podía yo elegir cómo quería vivir. Si bien parece algo obvio, no siempre tuve tan claro que yo defino mi vida si así lo decido. Generalmente pensamos que lo que define nuestra vida tiene que ver con las condiciones del mundo, lo que nos rodea. Y en algunas cosas sí. Yo no puedo elegir tener otra edad de la que tengo, no puedo elegir estar haciendo algo diferente a lo que estoy haciendo en este momento, pero tengo la libertad de elegir cómo quiero vivirlo. Somos mucho más libres de lo que creemos. Y es cierto que una vez que descubrimos esa libertad, podemos asustarnos de la responsabilidad que implica, porque dejamos de buscar a alguien que nos solucione para ser nosotros esa solución. ¿Qué he encontrado? Hay un libro que escribí hace algunos años que se llama Silencio. Y ese libro en realidad no habla del silencio como tal, sino habla de lo que evita el silencio. El silencio no pasa por apagar el sonido externo. Hay gente que se puede ir al Cerro Champaquí y solo escuchar el viento, pero quizás después de los 3 primeros minutos deja de escuchar el viento para escuchar la misma conversación que tuvo con su esposa, o su esposo, o sus hijos, o su jefe, y que no terminó de resolver. Al final lo que nos perturba no está afuera, está aquí. Y ahí en ese libro digo, cuando vemos una rueda girar, parece estar toda en movimiento, pero hay un punto en el centro que aún girando no cambia de lugar. Ese es el eje. La mente es como una rueda que anda y anda, pero debemos encontrar el eje si no queremos marearnos. Es en ese eje desde donde nos vamos cuando la mente nos gana. Estamos en todos los movimientos de ese círculo, de esa rueda, pero nos fuimos del centro. Y allí comienza la dualidad. Estamos aquí, pero queremos estar allá, vamos del gusto al disgusto en minutos. Estamos en movimiento, estamos haciendo cosas, pero no estamos en paz. En cambio, cuando estamos en silencio, podemos volver al centro sin importar lo que esté ocurriendo alrededor. La mente se pasea, pero nosotros estamos en el centro, allí donde está la paz. ¿Qué digo con esto? Si no nos empezamos a mirar a nosotros y hacemos las paces con nuestra mente, eventualmente vamos a terminar más estresados porque estamos tratando de que la mente pare o dominar nuestra mente para cambiar la forma en que pensamos. La mayoría de las teorías o de los procedimientos, de los procesos en la búsqueda espiritual en Oriente ponen como primer elemento la meditación. Pero la meditación no es un procedimiento, la meditación es un estado donde tenemos que llegar, estar en meditación. Aquí, por alguna u otra razón, y quizás porque nos encanta siempre dividir en procesos, especialmente desde que está TikTok, que es 1, 2, 3, ¿no? Y vamos a meditar en 1, 2, 3. Apaga la mente, cierra los ojos y respira. Y tú haces eso y terminas igualmente perturbado, porque no hay un procedimiento. Llegar a ese estado implica más
dejar de hacer que hacer algo. Por eso, para volvernos amigos de nuestra mente y lograr entrar a nuestro mundo interno, que es generalmente donde nos trabamos, necesitamos empezar a ir, en principio, más lento. Pero segundo, crear hábitos para estar quietos. Es en la quietud donde nosotros de verdad empezamos a descubrir que la mente sigue formulando de qué manera le va a hacer saber, sin insultar, porque yo soy más espiritual, pero que se entere de que yo estoy muy en desacuerdo con la decisión que acaba de tomar. Entonces preparo hasta cuál va a ser mi cara y qué comentario voy a hacer para poder pincharlo, ¿no? Y mi mente especula. Yo dejo que mi mente siga creando. Quiere matarlo. Pero no voy a hacer que mi mente cambie, voy a aprender a quedarme quieto. En las filosofías orientales, de hecho la mayoría de los procesos que nos llevan a ese estado, implica irnos del mundo. Por eso un monje se va a un convento. La gente de la ciudad se va a la montaña. Pero ¿qué sería de las ciudades si nosotros decidiéramos hacer eso, ¿no? Y a veces me he encontrado con personas que han dejado la ciudad y viven, no sé, en Capilla del Monte y están tan perturbados como si tomaran el colectivo todas las mañanas en un día de lluvia. Por lo tanto, no pasa por irse, pasa por quedarse. De hecho, esto creo que es lección para estos tiempos. Hay que aprender a quedarse. Porque tenemos esta idea de que no me va la relación, me voy. No me gusta el trabajo, me voy. Quédate a ver qué pasa. Porque en realidad el problema no es el trabajo, quizás el primer problema es todas las historias que te cuentas acerca de eso que está pasando. Entonces la primera idea, para que hoy nos quedemos con un paso a paso más práctico, es aprender a ir más lento y, si es posible, aprender a quedarnos quietos. Hay personas que cuando le comento esto me dicen, Julio, sí, pero tengo 3 hijos. Trabajo por Zoom todo el día. No sé, siempre hay una excusa. Entonces a esas personas suelo decirles, aprovecha el momento que vas al baño. El baño creo que son los nuevos espacios de meditación. Hay una puerta, suele haber silencio, en el mejor de los casos. ¿Y qué ocurre cuando estamos en el baño? Si nos quedamos, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, no hay que indicarle, aguas bajen. El cuerpo lo sabe, podemos relajarnos, son 2 minutos. Y quizás en esos 2 minutos te das cuenta que estás enojado. Y no esperas darte cuenta que estás enojado cuando ya mandaste el texto diciendo lo que dijiste y por más que lo borraste, el otro ya lo leyó y se dice, se borró de tu lado, pero del otro lado está leído. Darnos ese tiempo. De hecho, si nos diéramos 30 segundos en un momento en que estamos perturbados, que es la primera indicación que nos fuimos de nosotros, si nos diéramos 30 segundos en la espera de un nuevo pensamiento, de una nueva actitud, sería todo mucho más fácil. Entonces, lo primero es empecemos a usar esos espacios, los espacios que tengamos, aunque sea cuando vayamos al baño. Hay personas que me dicen, es que la tecnología, es que los teléfonos, es que... Y eso viene con el ser humano. Escaparnos de nosotros viene con el ser humano. Mi abuela, que murió de 96 hace 25 años, es decir, nació no en el siglo pasado, sino en el anterior, tenía en su baño revistas Elecciones. Y cuando se sentaba leía Elecciones. Es decir, escaparnos de nosotros no es tema de tecnología, es que no lo queremos hacer. Es que tengo la adicción al teléfono. Si lo dejas a un lado o si lo dejas afuera, vas a poder hacerlo. Pero creo que lo que nos falta es voluntad de verdad de empezar a tener contacto con nosotros. Cuando conocemos a alguien, o cuando amamos a alguien, cuando nos interesa a alguien, sabemos hacerlo. Cuando alguien nos escribe para alguien que nos importa, nos escribe para contarnos algo en un audio de 3 minutos, la tendencia es ponerle 2X o ponerle sin importar lo que dijo, y después te enteraste que estaba invitando a comer, pero era muy largo. Pero a esa persona no solamente la escuchas completo, sino esperas un momento que esté sereno para escucharlo, porque te importa. Es decir, el primer gesto de amor hacia una persona
implica darle el espacio, ponerle atención. Bueno, eso mismo con nosotros. Entonces, así como lo hacemos con otros, empecemos a incluirnos a nosotros. No se trata de abandonar a nadie, pero empezar a crear un espacio del encuentro con nosotros, de empezar a tomar un poco de café con nosotros, de empezar a dedicarnos un ratito para escucharnos. Cuando eso ocurre, entramos en esta palabra que recién definía, que es silencio. Como no estamos acostumbrados a buscar el verdadero silencio, sino lo que queremos es crear el silencio, lo que solemos hacer es justamente apagar todo, buscar espacios silenciosos, y creemos que con eso vamos a entrar en silencio, y claro, insisto, solemos perturbarnos más. El silencio, ese silencio que nos va a permitir saber lo que nos está pasando, es consecuencia de haber ido más lento o de quedarnos quietos. Es decir, si se obligan, porque al principio va a ser necesario obligarnos a quedarnos quietos, y pruébenlo, es más, prueben 20 segundos. Van a ver que a los 21 segundos ya hay una urgencia en el cuerpo de querer moverse, de hacer algo. Entonces aguántense y van a ver que a medida que ustedes van aprendiendo a quedarse quietos, naturalmente entran en estado de silencio. Un silencio que será cada vez más profundo. Pero ese silencio es producto de aprender a quedarme quieto. Y allí, en este libro, digo, en el silencio no hay registros, solo vivencias. No hay memoria, no hay archivos, no hay pasado ni especulaciones, solo estamos en el presente. Y en el presente solamente pasa lo que está pasando, que quizás no me gusta, quizás lo que está pasando es que alguien está hablando mal de mí frente a mí. Quizás estoy leyendo el texto que me mandó y es insultante. Pero si aprendo a quedarme quieto en silencio, es posible que elija responder algo mucho más oportuno y eventualmente amoroso que lo que respondería si no me hubiera quedado quieto. El discurso de la mente es una enfermedad en sí misma. Puede estar más o menos enferma, pero nunca está completamente sana. Y con esto lo que digo es, no le crean a la mente. Yo creo que como cultura le hemos puesto, como cultura me refiero como cultura general, como aprendizaje humano, como civilización, le hemos dado demasiada seriedad a lo que la mente dice. Y la mente es solamente un administrador. Pensemos, si yo tengo el sueño de tener un restaurante, el sueño es mío, lo tengo clarísimo, por lo tanto me pongo en marcha para hacer el restaurante. Pero cuando abro el restaurante necesito a alguien que lo administre, y especialmente alguien que sepa del restaurante, de hecho. Ese es el manager o el encargado, y la mente es el encargado del restaurante. El que sueña soy yo. La mente está aquí para decirme que si yo sigo caminando por aquí me voy a caer. Qué bueno que mi mente está sana. Pero mi mente no tiene la capacidad de decidir con quién quiero compartir mi vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde no tengo que ir? Porque la mente no lo conoce. Entonces no es que la mente no sabe que hay gente torpe. La torpeza en todo caso es creerle completamente a la mente. Si empezamos a hacer un poquito más de silencio en consecuencia de ir más lento, nos daremos cuenta que esa sabiduría que a veces admiramos tanto de otras personas, a la que justamente son sabios porque hacen más silencio producto de ir más lento, esa sabiduría comienza a aparecer en nosotros, porque empezamos a conocernos. Es decir, no tenemos que vivir la experiencia para darme cuenta que no quiero estar allí, sino que si me quedo quieto y me pregunto, ¿de verdad quiero ir? La respuesta es no. Y eso, entre otras tantas energías que me ahorra, porque creo que nos enfermaríamos menos, entre otras cosas, nos ahorra tiempo. Cuando miramos hacia atrás, cuando cometemos un error, que el error es aprender, pero cuando cometemos un error, es decir, nos damos cuenta que no queríamos estar allí, que no queríamos hacer eso. Si miramos para atrás, también nos vamos a dar cuenta que en algún momento lo sentimos. Pero claro, íbamos tan rápido que no le prestamos atención. Hace un tiempo, hace unos años, yo creo que a partir del libro
activa tu GPS, ahí usé dos palabras para definir de alguna manera, poner en palabras esta sabiduría propia, individual, que es inteligencia espiritual. Es decir, ¿qué pasaría si en lugar de creerle todo a la mente, empiezas a creerle a otra parte de ti y que después la mente lo administre? Pero empiezas a creer en otra parte de ti, mucho más profunda. Si lo pusiéramos en términos un poquito más humanos, diría, ¿qué pasaría si dejas que Dios piense contigo? ¿Qué pasaría si tú te mueves un poquito y tú le dices a Dios, mira, la verdad, yo estoy loco por ir, pero me voy a quedar quieto a ver qué es lo que Dios me dice? Porque al final, quien vive en mí es el Espíritu. Y Jesús lo dijo, es el Hijo de Dios. Entonces no le des vuelta, pregúntale a lo que vive dentro de ti. Pero claro, debo entender también, y Jesús lo dijo muy claro, que el Espíritu vive en mí. Porque Dios no me habla a través de otras voces. No hay forma en que alguien pueda interpretar lo que Dios siente para mí, sino a través de mí, porque hay una prueba. El que nació en este cuerpo soy yo. Esa es la prueba más evidente de que tenemos un destino propio. No nacimos con cuerdas administrativas como un organigrama y es, bueno, esta persona se va... Nacimos aquí. De hecho, venimos, siempre digo que hay tres elementos que definen nuestra vida. Venimos de una mamá, venimos del amor. Y lo primero que hicimos como señal de que estábamos vivos era la respiración. Si respiras y has nacido, tu vida tiene sentido. Y voy a hacer paréntesis para irme un momento para ahondar en eso. Porque tiene que ver con aceptar también quiénes somos y dejar de buscar tantos responsables de nuestra vida. Nacimos de una mamá significa que alguien decidió en amor nuestra vida. No es que nuestra mamá debió amarnos después de nacido. Ese es un rollo psicológico entre padres e hijos y generalmente la buena fortuna no juega ahí. Generalmente las madres tienen su rollo, los hijos tienen su rollo y son rollos diferentes. Entonces siempre madres y padres tienen esta cosa de enfrentarse con los hijos en algún punto, aunque esté en la adolescencia y ojalá así sea porque eso es sano. Pero esto de que no puedo estar en paz porque mi madre cuando tenía 5 años me dijo, no puedo estar en paz porque mi madre no me llama. Tu madre, el acto de amor de tu madre fue llevarte en su cuerpo para que tuvieras vida. Una vez que naciste, ese acto de amor se cumplió. Viene del amor. Si la madre no hubiera sentido ese amor, y de hecho, si no hubiera habido alguien que acompañara a la madre en esa voluntad, que es el papá, antes que tú llegaras, no habría existencia para ti. Entonces, venimos del amor, de ese amor, especialmente del amor de la madre, llegamos al mundo y lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo para integrar el alma al mundo es respirar. Por lo tanto, la respiración se convierte también en un elemento, y lo voy a incluir aquí, fundamental porque de alguna manera el cuerpo se va aliviando de todas estas toxinas de la mente cuando nosotros hacemos un par de respiraciones profundas. Por ejemplo, estamos hablando con nuestro jefe, el jefe está diciendo una barbaridad y yo no puedo dejar pasar. Y le voy a decir, pero cuando se lo voy a decir recuerdo que es mi jefe y que tengo que decidir seguir trabajando allí o irme. Entonces, ¿qué hago? Una sola respiración. Y digo, ok. ¿Qué significa? Que fui del temor y del enojo y de algún nivel de violencia a un pensamiento un poquito más adecuado a quién soy, porque no soy ese violento. ¿Cómo ocurrió eso si no fui a terapia 3 sesiones para darme cuenta que mi jefe solamente respiré? Entonces la respiración se vuelve un elemento que me trae siempre al presente, ¿no? Entonces, si hemos nacido, venimos del amor, conocemos el amor porque de ahí venimos y tenemos la capacidad de respirar, inevitablemente estamos vivos por eso, no hay razones para no sentir que tenemos la libertad de elegir cómo queremos vivir. Porque si yo creo que no puedo vivir en paz porque alguien me está, etc., pero me miro como el triangulito
Y me voy a encontrar con mi primera barrera, que es que tengo razón de pensar eso, porque esta persona es una idiota. Pero digo, quiero traspasar esa y respiro. Y de pronto mi mente se abre. Entonces, me detengo. Cuando me detengo comienzo a entrar en el silencio. Cuando entro en el silencio me ayudo con la respiración. Y ahí aparecen 3 estadios dentro de lo que llamo inteligencia espiritual. Que lo pondré en tres palabras. La primera es la introspección. Es decir, empiezo a estar más dentro de mí que afuera. Mis ojos miran para afuera, pero yo me pregunto por dentro. Si me invitan a la fiesta, no hago la encuesta a ver quiénes van. Antes me pregunto, ¿quiero ir? Introspección. Lo segundo es discernimiento. Discernimiento significa, es más o menos como tomar una decisión, pero por dentro. Es decir, una vez que me aquieto, entro en silencio, y en ese silencio me ayudo con la respiración si no logro calmarme. Pero en ese momento, al ir hacia adentro, me pregunto, ¿de verdad siento ir? Ya empecé a tomar una decisión mía, me empecé a incluir. Introspección, discernimiento, y lo tercero es trascendencia. La trascendencia, si la pusiéramos como inconsciente, como vulgar, sería me da igual. Me da igual. Voy o no voy, me da igual. Solo que cuando la trascendencia es producto de haber hecho introspección y haber hecho un discernimiento profundo, tengo la sensación que me da igual. Porque al final si tengo que ir, voy. No me define mi vida. Pero no estoy tratando de que no me pasen cosas. No estoy por la vida tratando de evitar que me pase lo malo. Al final no importa lo que toque, lo voy a vivir. Es como entrar en aceptación. Hay un elemento dentro de este camino que siento yo que dentro del camino espiritual nos complica el camino, que es tratar de que no nos pasen cosas. A veces, cuando le pregunto a las personas, ¿y para qué viniste? Porque me quieren convencer de que la vida es como ellos la ven, y si estaría divino, pero si la vida es como tú la vives y no te sientes bien, déjame que te cuente otra cosa. Pero la búsqueda, lo que pasa es que yo le digo, quédate allí, y ellos dicen, no quiero quedarme allí. No quiero sentir eso, no quiero que me pasen esas cosas. Quiero aprender a ser feliz y a no vivir en infelicidad. Quiero aprender a acertar en todas mis decisiones para no equivocarme. Quiero vivir una vida lo más perfecta posible. Y claro, si quieren vivir esa vida, eventualmente, no sé si este es el planeta, pero no es este momento. Pero cuando empezamos a mirar la vida desde esta otra inteligencia, nos damos cuenta que la dificultad es el elemento más importante para nosotros evolucionar. Lo pongo en el cuerpo. Puedes, no sé, ver muchos videos de YouTube acerca de tu hígado. Pero cuando comiste algo que te hizo estallar el hígado, entiendes lo que no tienes que comer. La dificultad te muestra por dónde no. Una de las dificultades más grandes, si la pusiéramos, en todo caso, la suma de las dificultades nos llevaría a esa gran dificultad, que es la que queremos evitar, que es el dolor. Quisiéramos no sentir. Esto, por ejemplo, quisiera empezar el proyecto, pero no quiero sentir miedo. Quisiera irme de esta relación, pero que no me duela. En este tiempo de soluciones rápidas, queremos superar un dolor en tiempo récord y siempre habrá alguien en el camino que será cómplice de esa urgencia. Siempre aparece alguien que te vende. Por 5 sesiones, la eliminación absoluta del dolor. Y obviamente el dolor no se va, pero te dice que el problema fue tuyo, que no trabajaste todo lo que te dio, porque la fórmula es muy eficaz. Desde decirnos, no pasa nada. No pasa nada. Y se nota por todos lados que está a punto de estallar. Dice, no pasa nada. A encontrar un terapeuta que crea, y nosotros le creamos, que en unos minutos podemos resolver lo que tanto nos preocupa. Es cierto,
alcanza un instante para darnos cuenta de lo que sucede. Allí no hay mayor demora. Pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Leemos un post, hojeamos un libro, escuchamos a alguien que nos hace sentido y podemos entender mejor lo que nos pasa. Es obvio. Yo sé que me duele porque me pasó esto y cuando me pasó esto, respondí de esta manera. Pero enterarnos de lo que nos pasa no lo sana. Y lo digo porque lo dicen con mis libros. Dicen, Julio, pero yo leí el libro y entiendo que lo que me pasa es porque tengo un problema. Ya entendí lo que me pasa, pero entender lo que te pasa no te lleva a resolverlo. Es aprender a quedarse. Cuando aparece el conflicto, aprender a quedarse. No salir a resolver todo, sino empezar a quedarme quieto, haciendo silencio, para ver qué es lo primero que puedo hacer con eso que está pasando. Encontré dos cosas que quiero compartirles. Bueno, para quienes no sepan, yo soy cordobés. Estudié en una facultad que está por aquí. Todo lo que estudié, lo olvidé. Aviso, por si alguien cree que me busqué por eso. Entonces se fue. Pero en esa época, donde uno era un poco rebelde, me llegó esta poesía. Esta poesía era significativa en ese momento. Fue escrita por Mario Benedetti y habla sobre el amor hacia otra persona. Hoy, cuando la volví a encontrar, esta poesía en realidad es para mí y es para la relación conmigo. Y dice, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero, si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas los labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Yo no quiero esa versión de mí rosa, luminosa, dorada, porque ese no soy. Entonces cuando empezamos a buscar eso de nosotros y determinamos eso como la meta de nosotros de encontrar la paz, cada día estamos más en guerra con nosotros. Porque nos empezamos a enojar de lo que es imperfecto, que nunca podremos cambiar y que nunca nos molesta. Lo que nos molesta es que no nos gusta, pero si nos amigamos con eso y lo aceptamos, eso se convierte en una virtud, ¿no? Entonces, llegué a esto es más profundo ahora. Esto es de un sacerdote que se llama José Luis Martín Descalzo, y es un poema también. Se llama Dolor. Y dice, es más, piensen en ustedes, en algún proceso de dolor. Dice, nunca podrás, dolor, acorralarme. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acobardarme. Puedo amar en el potro de tortura, puedo reír cosido por tus lanzas, puedo ver en la oscura noche oscura, llego, dolor, a donde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y su espesura, porque yo soy el dueño de mis esperanzas. En el momento en que nosotros empezamos a hacer un proceso donde dejamos de hacer lo que estemos haciendo en función de sentirnos bien, intentando que algo se modifique por fuera para llegar a ese bienestar, y hacemos simplemente lo que la naturaleza suele hacer, aquietarse, en esa quietud encontrar silencio, en ese silencio profundizar esa relación con nosotros, yendo hacia adentro, tomando decisiones
que sienta que tiene que ver conmigo y luego yendo hacia afuera. Cuando eso ocurre, puede que estemos viviendo la mayor de las tormentas. Y quizás esa tormenta sea que nos quitaron el trabajo. O la tormenta sea que la persona que más amamos dice que no nos ama. O la tormenta sea que nos dan un diagnóstico, de estos diagnósticos médicos de estos tiempos donde son terribles, porque eso abre un largo camino que nos lleva a un hospital y bueno, servimos, ¿no?, al sistema médico y está muy bien porque eso nos va a sanar, pero claro, nos atormenta. Porque una cosa es enterarnos que al cuerpo le pasa algo, otra cosa es enterarnos eso que le pasa al cuerpo con todas las palabras que nos traen cuando nos cuentan esas historias. Puede pasar lo más grave. Pero si yo estoy en mi silencio, yo sabré no solamente escuchar, sino discernir qué hacer con eso. Es decir, no tengo que prepararme para las peores tragedias del mundo, sino lo que tengo que hacer es aprender a estar conmigo para que no importa lo que pase. Una vez, en Nueva York, en el lugar donde hacíamos los retiros, el invierno es de mucho frío, tiene promedio 25 grados bajo cero de temperatura, muy frío. Hay un río que se congela y si alguna vez me han visto caminar sobre las aguas es porque el río estaba congelado. No hay hay un poco de Photoshop y parece, pero no es. En este lugar estaba tratando de encender fuego. Viento frío, entonces intento prender fuego, viene mi ansiedad, dije no, mucho viento. Viene un lugareño, mucho más pausado que yo, con mucho más silencio que yo estaba en el silencio, pero mi mente estaba atormentada porque necesitaba prender ese fuego. Y el Señor me dice, no, un momento. Y Él pudo ver cómo prender ese fuego. Cuando prende el fuego, el viento siguió, es más, yo creo que se puso más fuerte, pero lejos de apagar el fuego empezó a crecer. Esta analogía real de esa vivencia me hizo entender que no importa el viento, depende del fuego. Si yo cultivo mi fuego interno, si yo estoy sólido por dentro, no importa lo que se cae. Y el fuego tiene que ver con estas vivencias cotidianas, no con grandes decisiones, no con la meditación del fuego interno. Está divina, pero sales de la meditación y el fuego se apaga también. El fuego interno está cuando desde la mañana hasta la noche tu vida empieza a ser real para ti. Cuando sientes decir que no y dices que no, y cuando sientes decir que sí y dices que sí. Cuando empiezas a sentir que aquello que anhelas se convierte en tu proyecto, y cuando aquello que se manifestó como proyecto pero no lo sientes, empiezas a decir no gracias, esto no es para mí. Porque eso apaga el fuego, ¿no? Entonces, de alguna manera, ir encontrando, a partir de ir más quietos, de vivir más en silencio, de en ese silencio discernir internamente las decisiones que vamos tomando, eso va construyendo en nosotros una fortaleza que les aseguro, porque no lo veo en mí, en mí lo voy construyendo, pero lo aprendí por haber nacido en el campo. En el campo, pensemos algo muy básico. La tragedia en la ciudad el día que llueve. Llueve. El pelo. La planchita. En el campo dicen, va a llover. Eventualmente, si tienen cosas que hacer, lo hacen bajo la lluvia, y si saben que va a llover, van dentro de la casa y dejan que pase la lluvia. La fortaleza de alguien que, y no hablo de toda la gente del campo, pero es donde más yo lo he encontrado, o en los pequeños pueblos, porque es natural para ellos vivir su vida. Comen a la hora que sienten, no comen más de lo que sienten. Si tienen que poner un límite con un vecino, se lo explican. Entonces, cuando nosotros vamos viviendo nuestra vida, naturalmente esa fortaleza está. ¿Qué ocurre allí? Porque no todo es tan simple. Cuando empezamos a vivir nuestra vida según la sentimos, empezamos a tomar decisiones diferentes a las que generalmente el mundo está acostumbrado a que tomemos. Y de la reunión
del domingo donde nunca faltamos, empezamos a decir, este domingo no. Y nos preguntan por qué, y decimos, es que no siento que quiero ir. Entonces hacen otro chat. Y dicen, ¿qué pasó? Uno de los desafíos de nuestro paso por el mundo es encontrar nuestra propia voz. No se trata de ser rebeldes. Eso de oponerse a las voces ajenas y a veces esa rebeldía nos distrae más que ayudarnos. Es encontrar nuestra propia voz. La que no necesitamos gritar porque todos nosotros, desde nuestras actitudes hasta nuestra manera de vivir, habla de ella. Nuestra presencia se vuelve silenciosa pero contundente, como cuando llega la abuela en el campo. No tiene que hablar, pero llegó la abuela. Se impone el respeto, y no el respeto del miedo. No es por lo que la abuela va a decir, es porque llegó la abuela. Su sola presencia, amorosa, alcanza para hacernos saber que está allí. Encontrar esa voz lleva, al menos en los primeros tiempos, la sensación de que no encajamos en nuestro entorno y la idea de que somos raros. Creo que en mi caso, desde niño supe que tenía, como todos, un destino personal y una manera de vivirlo. Pero demoré un poco más en hacer las paces con eso. Me sentía torpe, desaprobado, que algo estaba mal si yo estaba bien conmigo. Con la madurez fue que me llegó la paz a esa idea tan temprana de libertad. Cuando nos animamos a mirar y hacemos las paces con esa libertad de ser quienes somos, es que comenzamos a disfrutar más. Lo diferente deja de ser una amenaza. Entendemos a quien no nos entiende y recibimos cualquier desaprobación, en todo caso, como una forma de sentirnos auténticos. Y dicho de manera más vulgar, cuando alguien me dice, Julio, pero en ánimo de ofensa, Julio, tú eres raro. Y yo le digo, gracias. Porque acabo de darme cuenta que ya soy diferente a alguien. Rompí. Insisto, no para ser rebeldes. No quiero ser diferente a todos. Lo que quiero es ser quien soy. Pero la condición de ser quien soy es que voy a ser diferente. Y debo habituarme a ser diferente. Entonces, mi decisión no siempre va a ser compatible con la del resto. Y allí se produce un reacomodamiento, porque claro, estas amigas del chat quizás ya no me invitan más los domingos. Pero ahora, por propia naturaleza de ese movimiento, me encuentro con gente que se ve cuando se siente que tiene ganas de verse. Y me siento mucho más cómodo y mucho más libre. Esa libertad que siento también la puedo compartir, porque no tengo que andar inventando un muñeco para sobrevivir en este mundo, ¿no? Y creo que ese es uno de los costos más grandes de estos tiempos. No tiene tanto que ver con la tecnología, porque la tecnología no nos define, pero hemos usado la tecnología también para igualarnos. Por un lado, todos queremos ser auténticos. Hay muchas discusiones, por ejemplo, con respecto a géneros, con respecto a todas las discusiones. Muchos quieren ser auténticos, pero a su vez, el que se anima a ser auténtico de alguna manera se siente raro, porque lo estamos haciendo por fuera. Entonces, es decir, lo estamos cambiando porque estamos cambiando la conversación, pero no hemos ido adentro a preguntarnos. Digo, en vez de tratar de definir a alguien como A, B o C, deberíamos preguntarle, ¿cómo te sientes? Y en esa individualidad que vamos encontrando, nos vamos a dar cuenta que también nuestras decisiones no son permanentes. Que vamos cambiando con las décadas y que vamos cambiando con lo que aprendemos. Entonces también salimos de esa rigurosidad de, no, yo ya soy así. Que creo que esa uno debería recibir el certificado, además, yo se lo firmo, de vejez el día en que alguien dice, no, yo ya soy así. Eso es envejecer, eso es morir. San un ejemplo de un loco. El ejemplo que voy a dar es un tipo que enloqueció para el mundo, pero en realidad encontró a Dios, que es San Francisco de Asís. San Francisco, que era un hombre normal del mundo, hijo de un vendedor, que le encantaba el lujo en su momento,
como el triángulo un día se miró. Y lo que encontró dentro de él era mucho más grande que todo lo que había visto por fuera, a pesar de que por fuera había visto telas, mi padre vendía telas. Había visto el lujo. Pero lo que encontró por dentro fue tan grande que ese San Francisco, mejor dicho, Francisco, después lo santificamos nosotros, Francisco en ese momento empezó, lo que recién decía, a darle un poco igual al mundo. No porque le daba igual por irresponsable, sino porque de última yo soy quien soy, no importa dónde estoy. Y si han visto, esto no sé si será real, pero si han visto la película Hermano sobre Hermana Luna, que es la historia de San Francisco termina literalmente en pelotas, sin ropa, en la calle, hablando. Mientras todo el mundo pensaba que él estaba loco, él sabía que era el único que había descubierto la verdad. Por eso veía con tanta compasión a todos los que se reían de él, pero a su vez, como había visto esa profundidad en él, había encontrado a Dios en él, estaba viviendo su vida, estaba encontrando su grandeza, podía descubrir esa grandeza en todo, y por eso valoraba los animales. No le decía perro, le decía hermano perro, ¿no? La hermana luna. Todo reflejaba de alguna manera esto que él había encontrado. Digo esto porque la fórmula de San Francisco, sintetizada en su oración, que no es algo que él escribió, pero se interpretó como una forma de resumir lo que él dijo, aquella oración de donde haya... al final dice, es muriendo como se resucita a la vida. Pero cuando uno la lee, suena una gran contradicción. Porque si muero no puedo vivir. Pero desde esta otra inteligencia donde miramos la vida en un estado más profundo, en realidad lo que muere es lo que no somos. Entonces cuando alguien me dice, Julio, me muero si me sacan de ese trabajo, mi respuesta amorosísima es, ojalá que te mueras. Porque hasta que no muera esa parte de ti que cree que está definida por ese trabajo, no vas a encontrar tu verdad. Por eso, la dificultad se convierte en un gran regalo. Porque la dificultad nos deshace, pero deshace lo que no somos. Y cuando se cae esa cáscara de lo que no somos, nos damos cuenta que a pesar de que perdimos el dinero, que se fue la persona, que el cuerpo no es más el mismo, pero hay algo que sigue en pie, que somos nosotros. Esa es la verdad que vamos descubriendo. Vuelvo al punto, a medida que vamos yendo más lento, haciendo silencio, respirando si es necesario, yendo hacia adentro, introspección, para preguntarme y discernir, para luego recién poder de alguna manera conectarme con el mundo desde esa verdad que he encontrado en mí. Si cada decisión que vamos tomando, no digo todas, pero si de las más importantes que vamos tomando, y si pasara por ese filtro, si estuviera más conmigo en el momento de decidir ese tipo de eventualidades del mundo, desde qué comer hasta con quién estar. Y de hecho, sugiero que lo practiquen más en lo más pequeño, para no asustarnos, para que no digamos no puedo. No va a pasar mucho tiempo en el que quizás aquellas virtudes que le han puesto a Dios, como de hecho, Dios todo lo puede y Dios vive en mí, yo todo lo puedo, pero Julio no es el que puede. El que puede es ese que está dentro de Julio. Y no es que yo puedo con el mundo, yo no puedo parar la lluvia, yo no puedo tener 20, yo no puedo tener 65 kilos, porque obviamente tengo 80. Un amigo me pregunta, Julio, ¿qué hiciste en la pandemia? Le digo, comer. Y dice, no, pero tú eres muy espiritual. Dame una respuesta espiritual. Y le digo, comer con toda mi alma. Llegué a Buenos Aires, el miércoles pasado en el teatro, una señora que me conoce mucho tiempo, me dice, ay Julio, te conozco desde que eras flaquito. Pero como uno ya está en uno puede escuchar eso y reírse, porque es un gesto de amor. Pero cuando uno no está en uno y uno está en me define el peso que tengo, en ese momento me voy de mí. Y ahí todo se complica. Y quizás a partir de allí, solo por haber escuchado eso,
Fue una de las peores noches de mi vida. Debo aprender a estar en mí, ¿no? Hay dos cosas que leerles. Y vamos a hacer una pequeña meditación y luego vamos a conversar. Una frase, que es dejarme en paz. ¿Cuántas veces no queremos que alguien nos deje en paz? Como ya. Bloqueado. De hecho, lo bloqueamos en el teléfono, pero sigue aquí, pendiente de que en algún momento va a aparecer. Eso mismo, pero con nosotros. Dejémonos en paz. Durante mucho tiempo escapé a los elogios. De alguna manera no podía escuchar que otros me valoraran más de lo que yo me valoraba. Me escondía, me escapaba. Le tenía miedo a mi grandeza. No me dejaba en paz. La grandeza no es nada de gran tamaño, ni fama, ni fortuna, sino la aceptación de nuestro propio valor. Y debo decir, este camino para valorarme me llevó varios años y aún hoy hay días en que pierdo el paso. Es como si algo malo fuera a pasar si termino la guerra conmigo y me trato bien. O que amarme tuviera como un costado peligroso. No se puede amar demasiado porque es egoísmo. O que empequeñecerme fuera más útil que asumir mi grandeza. Cuando miro hacia atrás también veo que, aún con mis inseguridades, quizás por eso estoy parado aquí, aposté por hacer lo que sentía y no negocié con lo que los miedos u otras personas decían, otras voces. En esos momentos era mi grandeza asomando. Y veo que esa grandeza siempre estuvo. En cada decisión que me llevaba a apostar por lo mejor de mí, había un impulso suave, pero contundente, que me movía y dejaba atrás mis dudas. Yo creo que la forma en que el alma nos acompaña a hacer aquello que pertenece a nuestro destino, porque es lo que somos, no es ruidoso. Lo ruidoso es la mente. Y quizás estamos haciendo algo que la mente dice, Julio, a esta edad, primera vez que yo decidí que iba a escribir un libro y era Julio, ubícate. ¿Quién eres tú para escribir un libro? La primera vez que fui a dar una conferencia, otra vez, ¿quién te va a creer? Pero mientras esas voces hablaban, como esto estaba en propósito de mi alma, yo podía sentir que había una fuerza interna acompañándome. Es decir, había miedo, pero mi presencia era más fuerte que ese miedo. No esperaba que el miedo no estuviera. Estaba yo y estaba el miedo, pero el miedo no era tan fuerte como lo que estaba real en mí. Entonces con esto también digo que si a veces los miedos son más grandes de lo que quiero hacer, pregúntense si quieren hacer eso. A lo mejor es parte del personaje. Si quieren hacer un viaje y creen que tienen miedo de no poder conseguir los ahorros para ir, capaz que no quieren hacer el viaje, porque cuando alguien siente hacer ese viaje, no importa cómo, se pone para eso. Entonces también dejemos de contarnos cuentos, ¿no? En esto de que siento, si lo que sientes es más miedo que fuerza en ti, cuestiónate que a lo mejor eso no es para ti. Porque también creo que estamos llenos de ilusiones acerca de un pequeño personaje divino, humano y espiritual que queremos construir y no somos eso. Yo también me enojo. Yo les contaba hace unos días, y ahora cierro y me voy a lo que iba, pero un detalle. Mi padre no vino, mi madre tampoco, lo que me deja hacer la conferencia mucho más tranquilo, porque mi madre estaría diciendo, eso no es así. Mi padre, que es lo más bueno que hay de lo bueno. O sea, yo soy narco al lado de mi padre. Mi padre es bueno. Mi padre viene de la generación donde se trabaja mucho. Entonces tiene ahora 70 y largos. Entonces trabajaba todo el día en la cooperativa de mi pueblo y salía y tenía otro trabajo en mi casa, que era un taller. Para que no faltara el trabajo, mi abuela le había puesto un San Cayetano en la puerta del taller. San Cayetano todavía existe. Está pegado en 1000 pedacitos, era de yeso. Está todo. Porque cuando mi padre, que era muy bueno, se enojaba
porque había demasiado trabajo, agarraba San Cayetano y lo volaba. Mi abuela iba, lo recogía, lo pegaba. Si consigo, bueno, no voy a ir ahora este viaje a mi casa, pero si consigo las fotos se las voy a compartir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Aceptemos que a veces nos tenemos que enojar. El enojo, de hecho, es necesario. Pensándolo en términos escatológicos, lo que vamos a hacer, número 2, en el baño, es feo. Pero hay que hacerlo, porque si no el cuerpo lo libera. El enojo es como eso, pero a nivel emocional. Hay que soltarlo. Pero ¿qué ocurre con lo primero? Vamos a un lugar que tiene una puerta, que luego tiene otra puertita, que es íntimo, que está para nosotros. Entonces cuidemos también qué energía estamos entregando, por ejemplo, cuando nos enojamos. Y enojémonos con San Cayetano de Yeso, que San Cayetano no tiene ningún rollo, no se ofende. Pero no se lo tiremos a el cliente que vino y me trajo el trabajo o a quien está al lado mío. Entonces, lo que digo es, animémonos a vivirlo todo, pero con conciencia. Cuando uno va descubriendo que es muchas cosas y que no es lo bueno, tiene todo en uno, pero solo hay que vivirlo con conciencia. Y para llegar ahí, mayor quietud para entrar en silencio, usar la respiración, para ir hacia adentro, introspección, decidir y luego recién otra vez conectarnos con lo que queremos hacer. Con esto vamos a entrar en la meditación. Este es un texto de San Agustín. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así, por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me llamaste y me clamaste, y quebraste mi sordera. Brillante y resplandeciente, curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansias la paz que procede de ti. Hay un momento, eso es poesía, hay un momento que eso ocurre en nosotros. Que de pronto, no sé, nos levantamos un día, en un instante, es oler ese aroma. Y huelo mi aroma. Es decir, me extraño, tengo nostalgia de mí. Y digo, miro alrededor y digo, esto no se parece a mí. Me miro a mí, es más, miro mi carácter y digo, esto no se parece a mí. ¿Por qué tengo que ser tan duro? ¿O por qué tengo que ser tan blando cuando en realidad yo sé decir que no? Eso no lo trae, digamos, eso no viene por elección. Eso llega en el momento en que el alma nos muestra que estamos listos para empezar esa búsqueda interna. Yo siento que eso, a lo largo de la humanidad, ha sido exclusivo de algunas personas, ha ido ocurriendo aquí y allá. Pero lo que veo en estos tiempos es que a todos nos está pasando. Que de pronto estamos en ese trabajo donde todo está bien, pero nos extrañamos a nosotros y nos preguntamos, ¿qué hago aquí? O estoy con personas con las que me llevo bien, pero siento esa nostalgia de, yo no quiero estar aquí. Hay algo en mí que se extraña, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera invitación que el alma nos hace, no a salir a buscar soluciones, sino a detenernos, entrar en silencio, empezar a tener una relación con nosotros. Uno crea conciencia cuando hace. Por eso ahora vamos a meditar, y no vamos a solamente, o en todo caso vamos a entrar en un estado meditativo, pero no va a ser una meditación como ejercicio, sino lo que intento es que vivan la experiencia de sentir la presencia del Espíritu en ustedes tal como se manifieste. No buscamos nada especial, porque una vez que ustedes lo sienten, una vez que ustedes han tomado un buen Malbec, no quieren otro. Uno puede tomar otro, pero ya sabe que se va a ir mejor. Una vez que uno ha sentido el alma, uno puede negociar.
pero cada vez se hace más corta el espacio de tiempo para decir, no, gracias, no es para mí. Ya lo probaste, ¿no? Entonces, ojalá puedan esta noche, si no sentir por primera vez, al menos reconocer esa sensación que quizás ya han sentido otras veces para que se afirme en nosotros. Y como suelen decirme en algunas conferencias, Julio, no entendí nada de lo que quisiste decir, pero me siento tan en paz. Y esa es la idea. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a acomodar que el cuerpo esté cómodo. Vamos a poner primero atención en todo lo que sintamos alrededor. Es decir, es como mirar pero con los ojos cerrados. Sientan el espacio, no analicen, sientan el espacio, el teatro, la persona que está al lado. Amplíen su percepción a todo lo que tengamos alrededor. Y vamos a ir moviendo esa atención de a poquito hacia el cuerpo. Vamos a poner toda la atención ahora en el cuerpo, a sentir el cuerpo. Una cosa es mirar, observar el cuerpo, otra cosa es sentirlo, siéntenlo, a ver cómo se siente. No modifiquen nada, solo sienten. Y se nos va a facilitar cuando ahora observemos la respiración. Pongan atención en este movimiento de la respiración, sin modificarla, solamente observándola. Inhalación, exhalación. Y quedémonos allí. Nuestra mente va a querer poner atención en algo más, déjenla. Yo elijo quedarme en esta quietud que va comenzando a ocupar un espacio en mí. Una quietud que se profundiza. Es más, puedo notar que en mi cuerpo sigue el movimiento. Hay movimiento sutil, pero en mis manos, en mi rostro, pero también está la quietud. Ese es mi centro, ese es mi espacio. Y sientan lo que la quietud les trae, siéntanlo. No la analicen, siéntanla. Quizás sea la primera vez que nos ponemos a sentir el cuerpo. Bueno, juguemos. Sintamos la quietud. Quizás para entretener a la mente podemos darle una figura o un color, pero pongan atención en lo que sienten. Esa es la firmeza de quien vive en nosotros. Esa es la presencia de Dios en mí, como la conocimos. Este es el lugar que nunca fue herido. Puede mi mente estar perturbada, pueden estar ocurriendo cosas que para mi mente son de gran disgusto en mi vida. Pero esta parte que estoy sintiendo, este espacio en mí, siempre está a salvo. Por eso cuando llego allí, no hay juicios, no hay dolores, no hay recuerdos, simplemente siento. Y ese es el espacio al que volveré en cualquier momento en que me vaya de mí. Lo sabré porque voy a perder la paz, voy a enojar, voy a sentir malestar, me voy a preocupar. En lugar de irme más lejos para resolverlo, después haré lo que tenga que hacer. Pero para hacer lo mejor que puedo hacer antes, voy a aquietarme y encontrar esta serenidad en mí. Desde ese espacio llegará un pensamiento, llegará un alivio, nos sentiremos más aliviados,
Llegará la claridad. Ocurrirá aquello que alguna vez hemos pensado como, ¿qué haría Dios en este momento? Eso será revelado en aquella sensación de quietud que va a mostrarme una idea, me va a volver curioso, al volver de este espacio por buscar algo, me va a mostrar el camino. Allí es donde radica es el espacio de mi sabiduría. Y allí es donde quiero estar. Y elijo quedarme. Mi mente en cualquier momento va a querer volver afuera, elijo quedarme un poquito más. Que se vuelva hábito, que se vuelva buena costumbre. El visitarme, el estar conmigo. El saber que cuento conmigo. Que cuento con una parte de mí que nunca fue intoxicada por el mundo. Allí está, a salvo, siempre. Mantengamos como guía esta sensación que hayamos sentido o lo que sea que hayamos experimentado para incluirlo en nuestra vida diaria. Cuando comencemos el día, dediquemos un minuto para ir hacia adentro y preguntarme cómo está la cosa por allí. Cuando tengamos que tomar una decisión, cuando tengamos que ir hacia algún lugar donde la mente nos traicione, preocupándonos, nos vamos a aquietar para que llegue el silencio, para que ocurra la quietud, para poder ir dentro de nosotros y poder discernir realmente cuál es la mejor idea que luego podremos compartir con el mundo. Vamos a ir volviendo la atención otra vez a la respiración y ampliándola hacia el cuerpo y poco a poco conectándonos otra vez, sintiendo este espacio. En la medida que vayamos incluyendo esta quietud en nuestra vida cotidiana, seguirán las mismas voces, seguirán las situaciones como están, las personas, la ciudad, el país, el mundo. Pero nosotros no estaremos igual, estaremos viendo algo más. Y ese es el verdadero desafío de estos tiempos. No esperar que nada cambie, sino empezar a cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y descubrir que lo que podemos aportar al mundo es eso, una nueva mirada. Vamos a ir volviendo, cuando se sientan cómodos vamos a abrir los ojos. Una de las cosas que buscamos en el camino espiritual es simplificarnos, ¿no? Por eso generalmente lo primero que hacemos cuando empezamos a incluir la espiritualidad en nuestra vida es entrar al placar y regalar ropa que no usamos, cositas, ¿no? Por fuera, poner un Buda, 2 inciensos, una velita pequeña porque simpleza, algún aroma. Y por dentro estamos allí como acomodando las cosas para que no se caigan. Al igual que el silencio, la simpleza no es causa, es consecuencia. Cuando nosotros empezamos a ir más lento, y en esa lentitud interna o en ese espacio de quietud interna empezamos a encontrar el silencio y a discernir diferente, les aseguro que la vida se simplifica, porque la vida es simple. Es decir, cuando sentimos no, decimos no y podemos decir no, gracias. O cuando decimos que sí, decimos sí.
Generalmente la complicamos cuando sentimos, no, pero decimos, a ver, ¿cómo te explico? Y claro, la complicamos no porque la otra persona no nos entienda, sino que la otra persona no puede entender lo que nos has explicado bien. Nos volvemos más reales. No desolucionamos al otro porque nos vestimos de una manera que al sacarnos la ropa, porque nos vestimos con aquello que sentimos propio. No estamos mostrando una cara que no tenemos. No ponemos una foto en las redes que se parezca a lo que queremos ser para que después no vayamos a esa fiesta porque esa fiesta está llena de gente que me sigue y se van a dar cuenta que no es verdad. Sino que mostramos lo que simplificamos la vida. No hay más estrés. De hecho, el estrés consiste en sostener aquello que nos sentimos propio, ¿no? Entonces, esa simpleza llega cuando nosotros elegimos este camino. Entonces, no busquen una vida más simple, no busquen el silencio, quédense quietos y vayan hacia adentro. Lo demás se va a ir dando fácilmente, poco a poco. Vamos a conversar un ratito, así que vamos a poner un poquito más de luz de sala y vamos a acercar los micrófonos que los chicos tienen. ¿Cómo están? Ahí están. Y quien quiera compartir, mi psicóloga está ahí. ¿Alguien quiere empezar a compartir? Mientras, yo debuté en la psicología a los 5 años como paciente. Mi psicóloga está aquí presente. Pasó mucho tiempo. Un día fui acompañando a mi padre en uno de mis viajes, hace unos 10 años era, a un médico, y se me sienta al lado esta señora que yo conozco. Se parecía demasiado a mi psicóloga. Ella no había cambiado, yo había cambiado, porque obviamente ella no me reconoció, yo era un niño de 5 años. Primero me recordó que yo empecé a buscar por todos lados, ¿no? Es decir, no me quedé quieto con esto de, bueno, yo soy así. Me resultaba muy difícil entender que el mundo era como se mostraba. Y piensen esto, hace 50 años, el mundo era diferente. Uno no podía pensar y tener acceso a, uno pensaba y no tenía acceso a nada, porque el mundo era un atlas, un mapa. Y especialmente en un pueblo donde uno imaginaba que era algo más grande, de hecho no había ni siquiera televisión en color. Se me resultaba muy complicado cuando tu mundo interno es a colores, pero por fuera todo es blanco y negro. Entonces empecé a llorar mucho. Empecé a llorar porque empecé a ir al colegio, y en el colegio me hacían sentar 4 horas. Y yo era un niño que le gustaba estar parado. Y me hacían escribir más de una vez lo que ya sabía que tenía que escribir. Escriba la oración, mi mamá me ama, 20 veces. ¿Para qué si ya lo sé escribir? Entonces, claro, cuando me di cuenta que mi presencia incomodaba, empecé a acomodarme. Me acomodé al mundo. Soy abanderado de todas las banderas que existen. Ahora está la provincial, así que si lo hiciera hoy, llevaría también la bandera provincial. Pero por dentro no renuncié a tener una vida. Y todo lo que hoy vivo o he ido viviendo fue construyéndose en mí. Recuerdo, digo esto porque ahí llegué a la psicóloga, y con esto concluye mi experiencia de desafío individual de familia. Mi hermana está aquí. Recuerdo cuando volví, yo venía angustiado de la escuela, porque digo, es que cómo yo me adapto a este mundo. Además no tengo salida, porque estoy en el pueblo, ¿dónde corro? Recuerdo haber levantado la vista. Mi abuela, mi hermana, mi madre y mi padre comíamos todos los días a la misma hora, 1 de la tarde. Y haber mirado alrededor y haberme preguntado, ¿qué hago con esta gente? Y claro, eso me creó un gran conflicto. Y ahí caigo a la psicóloga. Mi psicólica, como yo le decía, y después me enteré ese día que ella había hecho unos dulces con el nombre de psicólica, porque psicólica era aquel muchachito de 5 años que con ojos que se salían de su cuerpo la visitaba, que ella me conocía porque una paciente leía mis libros, pero ya no sabía que era el mismo niñito inadaptado, y hubo un gesto que transformó la relación con ella, porque me escribe, me deja un audio disculpándose por no haber estado a la altura de aquel muchachito, porque ella estaba comenzando su carrera. Así que por eso te agradezco mucho.
Y voy a hacer que te aplaudan a ti. Preguntas. Traigan el micrófono, chicas, aquí. Ajá. Este viejo se llama Nelay Colucci. Ah. Que fue director tuyo en Los Salvador. ¿Quién? Nelay Colucci. Colucci, sí. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco un poco, no mucho. ¿Vos sos Colucci? Sí. ¡No me digas! No, pero todo mi pasado está hoy aquí, ¡qué maravilla! No te creo. No sé si llegué a conocerme, pero... Bueno, te voy a decir algo. Absoluto favor. Vos estabas tan loco como yo. ¿No? Y claro, en ese momento yo era más disimulado, vos te notaba más. Pero qué alegría volver a verte. No, seguro. Qué gusto. Qué maravilla. Bueno. Te descubro por tu libro y te descubro por el San Internet, ¿viste? Claro. Está ocurriendo algo interesante en este viaje. Y estoy pasando por todos mis espacios de los últimos 50 años. Y eres parte de eso, Así que también yo creo que la vida cuando uno se mantiene quieto y deja de moverse, la vida se mueve, ¿no? Entonces, de alguna manera, volver a encontrarnos, creo que, bueno, hay algo ahí que está mostrando por dónde va la cosa. Y esta noche, como dice aquella canción de Juan Gabriel, prometí no llorar. Pero me emociona mucho. Gracias. Que las figuras, las personas que representaron espacios de poder en la educación de tu vida, de pronto puedan acercarse y... Me pasó, mira, te voy a contar esto. Mi referencia, de alguna manera, en el sentido de mirar personas que se animaron a hacer el camino, en esos años, estaba Jorge Bucay. Bucay se animó a salir del closet con lo psicológico tradicional y empezó a hablar, incluso yo hoy le digo a Bucay, tú hablabas de espiritualidad, pero no te animabas a mencionarlo, porque iba a lo profundo, ¿no? Y me pasó que nos encontramos y en la conferencia de Buenos Aires, Bucay vino a acompañarme en la conferencia y es parte de ese pasado que me visita, ¿no? De estas figuras, yo creo que, y esto lo sé, pero lo estoy viviendo ahora, por lo tanto lo estoy confirmando a medida de esta experiencia. Hay una cierta ilusión cuando uno está separado de sí mismo, y es el intentar ver en otros pedacitos de poder que uno entrega. Jesús decía, somos hermanos, no hay jefes y subordinados. Pero esta idea de que hay alguien más importante que yo atenta contra mí. Y uno no puede estar en paz porque siempre hay alguien más importante que yo. En todo. A veces es nuestra pareja que nos ama más de lo que nosotros amamos. Entonces, creo que en este viaje, como graduación de mis 50 años, estoy empezando a poner en posición de compañeros a aquellos que han representado espacios de poder en mi vida. Lo digo y lo comparto no solamente para que se enteren de mí, aunque a muchos les gustará el chisme, pero para que se vean ustedes también. Y cuando esto nos pasa, cuando empezamos a repetir personas que vienen a mostrarnos otra forma de la que las conocíamos, pueden ser ex parejas, vienen siempre como a traernos pedacitos que nosotros habíamos dejado sueltos, creyendo que había algo más importante que el estar bien conmigo. Pequeñas negociaciones que no había hecho, ¿no? Así que gracias. Una gran sorpresa. No se vayan después que termine. Si quieren nos vemos en el bar afuera y nos saludamos y eso, pero me encantará darte un abrazo. Y de verdad en ese tiempo fuiste inspiración de locura. Como yo decía, es Lucy, es admirado por cómo es. Yo tengo un lugar en el mundo también. Era para Santa Rosa, o Lucy era... Sí. ¿Por dónde vamos? Aquí. Por aquí. Por aquí, ok. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta con referencia a lo que dijiste de si no te gusta donde estás, sí. Quédate, cuando uno piensa que debería irse.
y a la vez, Sí, al perdón. final, sí. Un detalle ahí. No digo no te vayas, Sí. pero el plan no es irse. Te vas a ir. El plan es de que te preguntes, ¿por qué estás ahí? Para que después te vayas. Porque si no, si te vas, piensa que el problema es el lugar, no tú. Que la responsabilidad del lugar, sí. Sí, y después al terminar la charla es como que uno puede decir, elegir, decir sí cuando siente que es sí y no. Entonces, bueno, ya lo contestaste más o menos, porque a veces hay que quedarse y luego decidir y ser sincero con uno mismo si quiere irse, irse, y si quiere quedarse, quedarse. Lo que pasa es que ser sincero o ser honesto con uno no solamente es no irse o quedarse, sino entender que aunque te quedes, ese no es tu lugar. Eso es lo más importante. Y una vez que uno se da cuenta que ese no es el lugar, te vas a ir. Yo digo, no se vayan de la pareja divorciándose. Pregúntense qué hacen allí y si se dan cuenta que ese no es el lugar, la pareja se va a querer divorciar de ustedes. Va a ocurrir. Pero va a ocurrir espontáneamente. Tratamos de forzar las cosas y la vida no opera por fuerzas. Entonces, cuando tú tomas conciencia, luego, como consecuencia, eso ocurre. Porque si no, esta idea que tienes acerca de ese lugar, como el problema, como decíamos antes, está en la idea no va a cambiar. Te vas a ir a otro lugar y eventualmente vas a empezar a sentir lo mismo. Y quizás comienzas una procesión por lugares o parejas o situaciones pensando que es karma, ¿no? Siempre me encuentro con estas personas, cuando en realidad solo era detenerse a ver qué te estaba pasando a ti. Cuando te das cuenta de eso, la realidad cambia. Tus decisiones cambian. Gracias. De nada. Y por aquí. Y toma tiempo. Divorciarse puede tomarnos, con un buen abogado, un mes. Pero divorciarse de verdad puede tomarnos el tiempo que necesitemos para entender qué hacíamos en esa relación. Entonces, toma tiempo. ¿Sí? Aquí, gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Venezolana? Oh, no me conoces porque cambié el cabello, pero Ay. soy indie. ¿Eres? Indie. Indie. Así que bien. Claro, tú vivías en Córdoba. Claro. Ella es venezolana y la conozco desde que Hace yo era plazo. 11 años, 5 de julio del 2011. Imagínate Si no me tú. equivoco. ¿Y estás feliz en Córdoba? ¿Te tratan bien? Sí. Bueno, ya soy cordobesa. Sí. Bueno, en aquella época era raro conocer un cordobés que no vivía en Córdoba, pero tenía Eso porque tú no mucho. habías conocido con Lucy, ¿sí no? Claro. Pero bueno, más que preguntarte, quiero darte las gracias porque en estos 11 años, si en ese momento estaba, no sé si recuerdas, era un bootcamp que hicimos en Mérida. Estabas como tu pelo en este momento. Claro, Enredado. exactamente, estaba así, exactamente. Y bueno, ahora hoy soy así, me acepto así, me decidí que esto es lo que soy. Y bueno, ¿qué tanto? Peinarme y estirarme, Y maquillaje. sí, y maquillaje. Ah, bueno, eso sí, nunca falta. Antes muerta que sencilla. Gracias, Lili, me encanta que estés aquí. Sí. Ahora acabo de recordar que me habías contado que estabas en Sí, Córdoba. estaba acá y bueno, quería agradecerte y un poquito de cadena de favor de eso que hiciste con la Sí. psicóloga. Y bueno, yo voy a pedir hoy eso para ti porque en mí particularmente obraste desde ese 2011 y te he acompañado estos 11 años y hoy veo la evolución de cosas que antes decías, que no decías y que hoy dices, y que antes por ahí y te daba como un poquito de temor asumir ciertas cosas, porque no todo el Ella vino a mundo... criticar. No, te vine a criticar, te vine a agradecer, Gracias, realmente, gracias. y bueno, hoy me sirvió para volver un poquito a mí como ese libro que no había escrito. Gracias. Así que gracias. Gracias y bienvenida a Córdoba porque nunca te lo había dado. Bienvenida a mi Sí, tierra. gracias. 6 años ya. Gracias. ¿Hay más venezolanos? Gracias. Ah, ok. Bienvenidos todos. ¿Todos viven en Córdoba? ¿Están contentos? ¿Hay quejas? No, bien. ¿Y si no se pueden ir? En Buenos Aires una chica dice, estoy angustiada porque emigré, venezolana, emigré a Argentina y no lo pasé bien. Ahora tengo que volver a emigrar, no voy a Canadá. Y le dije, ¿de qué te preocupas? El primer problema está solucionado. En Canadá no hay argentinos. Claro, cordobés no califica como argentino. Cordobés. Por favor, sí. Cerramos aquí. Ah, ya.
Hola Julio, ¿Qué haces aquí? Soy Ricardo de Chile. ¿Qué hace Ricardo? Bueno, Qué sorpresa. ¿Sabes que me pareció reconocer tu cara? Pero no estaba seguro que fueras tú. sí, soy yo. Ricardo vive en Santiago de Chile. ¿Se saludaron con el cordobés? Ricardo de la escuela. La Escuela de Inteligencia Espiritual, muy bien. Ya, yo de la primera escuela. Cuéntanos, Ricardo. Que esto para mí fue algo bastante curioso porque yo decidí venir a Buenos Aires a reencuentro con mis padres y fue cuando venía para acá que me enteré que venías a Córdoba y yo había elegido Córdoba sin saber que tú estabas acá. Así es la cosa. Pero quería decirte que estar conmigo llegó en un momento muy difícil para mí porque tú lo conoces muy bien mi historia. Y cuando yo estaba en una profunda depresión el año pasado, hice la escuela y me di cuenta que estar conmigo implicaba transitar ese dolor para poder trascender. Yo quiero preguntarte, ¿cómo sabes tú que has trascendido? Cuando dejas de esperar que el dolor pase si lo tienes, o cuando dejas de desear que el dolor no vuelva si ya se fue. Porque si no, el dolor sigue siendo malo. Y no se trata de que se vaya el dolor, se trata de que entiendas que aún con dolor tú vas a estar bien. La sensación, y esto no estoy hablando de nada clínico, estoy hablando de la experiencia en el cuerpo que llevamos depresión. Insisto, no me meto en el análisis de lo que implicaría una depresión clínica, diagnosticada, porque no soy especialista y no quiero ir preso. La acumulación de estar por fuera o de no estar conmigo, la acumulación, es decir, cuando tomo una decisión y no estoy yo, no importa, me conviene. Tomo otra decisión y no es lo que espero, no importa, me gusta. De a poquito vamos creando un espacio que a veces es una personalidad, como la de Ricardo, sumamente atractiva, hermosa para el mundo, pero yo me quedo atrás, ese no soy yo. Entonces nos vamos quitando vida. La depresión es ausencia de vida, algo deprimido es algo sin vida. Y que el que se quita la vida, el que se va quitando la vida es uno. O sea, claro, el ir reconectando de a poquito con el sentido de la vida, que es estar más en mí, silencio, decisiones propias. Hago contacto conmigo antes de hacer contacto con el mundo. Cuando consistentemente se vuelve un estilo de vida, a veces no nos vamos totalmente de esa sensación de depresión porque nos asustamos o nos enojamos o nos frustramos de no ver que habíamos vivido nuestra vida. Tenemos un primer juicio contra nosotros, decimos, no puedo creer que construí una vida como en contra de mí, soy mi peor enemigo, ¿no? Entonces no digo que la salida sea tan simple. A veces tenemos que salir por la puerta que menos nos gusta. Pero nunca dudemos en empezar a salir, en el sentido de empezar a hacer aquellas cosas que sentimos propias. Eso es lo que nos va a despertar. Y a veces ni siquiera es tomar grandes decisiones, pero es volver a hacer en el día eso que me gustaba hacer. Sentarme a escuchar esa canción, hacer el jardín. De a poquito voy reconectándome con aquello que profundamente tiene que ver conmigo. Y eso me va conectando con la vida otra vez. Eso lleva tiempo. Pero el tiempo en el espíritu es muy diferente al tiempo humano. Toma tiempo, no porque sea lento, sino porque nosotros tenemos que ir viviendo esa experiencia de a poco para no asustarnos. Pero un poquito, digamos, alguien que esté viviendo una sensación de depresión muy profunda, un poquito del día que se dedique a sí mismo es un gran triunfo. En el tiempo es muy poquito, pero es un gran triunfo. Dar una sensación de seguridad de que estoy comenzando a retomar la vida, ¿no? Entonces la idea no es llegar ahí, eventualmente podemos llegar, la idea es empezar a estar alertas para que no lleguemos a ese extremo. No porque el extremo sea malo, sino porque uno puede llegar a perder mucho tiempo. Y a veces se pierde haber disfrutado. Hay personas que una mamá o un papá que han perdido disfrutar a su familia porque se han quedado en esa preocupación constante, ¿no? Que implica
sentirnos deprimidos. Qué bueno, Ricardo, coincidir. Gracias. Hay una frase que yo me repito todos los días, y es que por nada ni nadie negocio mi paz. La verdad es que a veces la negocio porque no soy perfecto. Pero cuando la negocio, vuelvo a recordarme que por nada ni nadie voy a negociar mi paz. Y a medida que pasa el tiempo y pasan los años, uno descubre que el verdadero capital al que uno tiene como el tesoro más grande es la paz. Cuando uno está en paz, la ausencia de todas las otras cosas no son tan importantes. Ahora, cuando uno no está en paz, necesita muchas cosas y tampoco alcanzan. Estamos en un tiempo algo complicado, ¿no? Porque incluso como las variables están enredadas, la vida ha ido dando unas vueltas en el que incluso de personas que queremos y conocemos, cuando nos hablan decimos, pero ¿qué quiso decir? ¿No? Hay una nueva actitud que todavía no estamos como terminando de ubicar. Creo que como que nos hubieran zarandeado el planeta. Ahora más que nunca debemos aprender a cultivar nuestra paz, para que desde ese lugar elijamos vivir. No elijamos vivir desde lo que nos pasa, desde lo que no nos pasa, desde la situación del país, la situación de la familia. Eso va a seguir allí. Pero lo que pasa conmigo, yo soy dueño de mi destino. Lo que pasa conmigo y por mí, que sea desde este lugar que voy cultivando y que consiste en consistentemente ir eligiendo estar en paz. Más quietud para entrar en silencio, me ayudo con la respiración, para hacer introspección, más en mí, para digerir las respuestas aquí adentro antes de mostrarlas afuera, para encontrar la simpleza, esa simpleza que todos estamos buscando. Noche significativa por todo lo que está pasando, noche especial porque es Córdoba, y también día especial porque es el Día del Niño. Y creo que si algo nos falta es volver, no a ser niños, porque no somos niños, pero es recuperar esa vida que cuando niños, porque lo que decía la mente no era tan importante, nosotros teníamos, ¿no? Entonces ojalá esta noche cuando vuelvan a sus casas hagan el ejercicio de revisar qué pasaba en aquellos años, como una forma de tomar contacto con el mundo interno. El niño no miente. Si ese niño nos mirara hoy, ¿qué diría de nuestra vida? La respuesta que llegue esta noche la disfrutan con un buen Malbec en mi parte. Gracias por venir, han sido muy generosos y ojalá nos veamos muy pronto.